Entonces ahora sí vamos a continuar. Vamos a compartir. Entonces el material que puse ahí ya lo pueden descargar. Es un PowerPoint que hice tabla de frecuencias. Y ahorita no puedo activarlo porque el Office se ha desconfigurado. Pero lo voy explicando. Entonces vamos a utilizar la pizarra, como lo hicimos en antes. El PowerPoint nos habla de cómo poder organizar datos, ¿no? Entonces, los datos se pueden organizar dependiendo de su naturaleza. Los datos pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. En el caso de que sean cualitativos, entonces se refiere a que son datos que no se pueden expresar en forma numérica, o sea, mediante un valor. Y como podemos ver de que algunas variables corresponden a este tipo ¿no? de modalidades. Como por ejemplo, eh, digamos, el estado civil de la persona. Entonces, el estado civil eh, no se le puede atribuir un número. No simplemente se le asigna eh, en forma de palabra. ¿No? O puede ser de que sea soltero, puede ser de que sea casado, viudo, divorciada, conviviente, ¿no? Etcétera. Igualmente, el grado de instrucción. Entonces vamos a escribir ahí, por ejemplo, la variable grado de instrucción. Entonces sucede lo mismo que de la variable que le dije antes, ¿no? De que no se puede expresar, pues, con un número, ¿no? 10 punto tanto, etcétera, ¿no? Sino son cantidades prácticamente literales. Entonces en grado de instrucción, pues, podemos escribir de que es sin estudios, ¿no? Como en lo más bajo, ¿no? Sin estudios. Otro puede haber, por ejemplo, si estamos encuestando algún pueblo del interior del país, podemos ver personas que están sin estudio, otros que han hecho primaria, otros que han hecho secundaria, etcétera, ¿no? Son atributos. También es un dato cualitativo, ya que no se puede especialmente una cantidad numérica. Inclusive el género, ¿no? El género tenemos que puede ser masculino o femenino. También vendría a ser una variable cualitativo. La forma de ordenarlo no tiene nada que ver, de que primero sea pues el masculino y segundo el femenino o viceversa. Bien, entonces en el caso puede ser una variable cualitativa, se puede también organizar, porque si estamos frente a a una gran cantidad de datos, entonces es necesario sacar una deducción. Entonces esa deducción, tal como dice ahí en la diapositiva, se puede hacer organizando con una tabla de doble entrada. Entonces esa tabla de doble entrada, ahí en la diapositiva ha estado como una matriz, ¿no?
en donde aquí en la primera columna se ha puesto el nombre de la variable, ¿no? O sea, que es la variable X, digamos, ¿no? Y aquí las categorías. Categoría uno. No puede haber varias. Entonces, en el primer caso que les puse, ¿no? La categoría uno pues, podría ser, por ejemplo, que sea casado, la otra que sea separado, viudo, conviviente, etcétera. Entonces, lo ponemos tal como es, con su nombre, ¿no? El nombre de la variable. En la segunda columna va la frecuencia, que es el X sub i. Generalmente la estadística usa subíndices, no para denominar de que son varias categorías, ¿no? Uno, dos, etcétera. Así como en la hacíamos en matemática con las funciones discretas, poníamos de que i varía de uno hasta tanto, ¿no? Algo similar acá. En el caso de la frecuencia, es el conteo de cuántos de cada categoría están sucediendo. Así, por ejemplo, en el ejemplo que les nombré antes, de un pueblo en donde se trata pues de eh, sondear, ¿no? El estado de instrucción de cada habitante, digamos, que sea jefe del hogar, por ejemplo. Entonces es posible que sea sin instrucción, ¿no? Entonces escribimos ahí sin instrucción, ¿no? De que tenga solamente primaria, ¿no? De que tenga secundaria, de que de repente tenga estudios técnicos, ¿no? Electricista, soldador, etcétera, ¿no? De repente otros ya han hecho estudios universitarios, ¿no? Superiores, estudios superiores. Bien, entonces ahí tenemos las categorías. Con su nombre se le pone, ¿no? No con símbolo. Entonces se cuenta, ¿no? De todas las cantidades de encuestados que hemos hecho, cuántos cayeron en la primera categoría, es decir, sin instrucción. Entonces una vez contabilizado lo colocamos, ¿no? En la tabla. Por ejemplo, vamos a suponer que sea una comunidad chica, digamos de 50 integrantes, ¿no? De repente pues 5 son sin instrucción, ¿no? De repente pues unos 12 tienen primaria, solamente primaria, ¿no? O después otros llegan hasta secundaria, técnico y así vamos colocando. Entonces como se trata pues 50 integrantes, quiere decir que sumado esta columna nos va a 50 pues. No, ahí tenemos 50. Y el 50 tiene su nombre y la suma de todas las frecuencias. Es n minúscula, lo que es mi muestra. Entonces recordemos bien esto, ¿no? Ya que se va a utilizar en otros cálculos. Es en tamaño de mi muestra. Bien, entonces con esa misma variable cualitativa podemos construir también la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, su símbolo es h, sub i. Y ese valor nada más es la división de cada frecuencia correspondiente de primero, segundo, tercero, cuántas categorías existen, entre el n, ¿no? Entonces su fórmula es nada más de que cada frecuencia lo dividamos entre n, que es el tamaño. Entonces dividimos pues 5 entre 50, o sea 5 entre 50, y ese sería pues su valor de la primera. El otro sería 12 entre 50. ¿No? Y así se va a continuar hasta cuantas categorías existan.
puede haber más inclusive, ¿no? Entonces resulta pues que si sumamos todas las h sub i, nos va a dar 1. De repente por el redondeo, porque en el momento de hacer la división, nos sale pues un valor con muchos decimales. No, de repente nos sale infinitos decimales. No vamos a poner todos, pues, ¿no? Entonces hacemos la, el redondeo, ya sea a 3 decimales, ¿no? En los casos de h, se utiliza 3 por lo común, 3 decimales de aproximación. Entonces cuando hacemos esa aproximación a 3 decimales, entonces estamos quitándole algo, o de repente aumentándole algo, ¿no? A lo que es en realidad la división, ¿no? Entonces esos algo en la suma van a contribuir en el error. Por lo tanto, de las cantidades ya divididas, vamos posiblemente a ver de que no va a coincidir perfectamente con el 1. Porque teóricamente hablando, la suma aquí debería dar 1. Pero en la práctica, eh, a veces no va a dar 1. Bien, entonces, ¿qué cosa se hace? Forzar, nada más poner aquí el 1. Porque esto debe dar 1. Lo que sí hay que ver es de que cualquier, cualquiera de estas cantidades, ¿no?, que estoy indicando del h, eh, son decimales. O sea, no pueden ser negativas, no pueden ser mayor a 1. Ni siquiera 1 pueden ser alguno de ellos. Son generalmente menores a 1 y mayores a 0. ¿Ya? Entonces, es una propiedad de que cualquier h va a ser mayor a 0 y menor a 1. Entonces, esa se parece un poco a una definición que hemos hecho anteriormente de la probabilidad. No, la probabilidad, recordemos de que son valores decimales, no sobrepasan el 1 y son positivas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que esas cantidades se pueden tomar como probabilidades. Ya, entonces esa es una deducción importante y podemos tomarlo como probabilidades. Ya, entonces en esa tabla, en la siguiente columna, si ustedes observan, aparece un P, también con sus repetidos subíndices. Un P minúscula, ¿ya? No hay que confundir el P minúscula con el P mayúscula. Cada uno tiene su propia razón de ser. Entonces esa cantidad va a salir solamente multiplicando la cantidad anterior, o sea, el h, por 100. Entonces ese porcentaje, no, porque cualquier fracción multiplicada por 100 es una cantidad expresada en forma porcentual. Entonces la forma porcentual es muy útil porque realmente para el mundo cotidiano, o sea, ¿no?, lo que estamos acostumbrados a hacer diariamente, lo que más se comprende son los términos porcentuales que los decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a una persona le decimos que 0.75 es lo que vas a recibir de total, entonces no lo va a comprender muy bien, ¿no? Pero si dices 75%,
Entonces ya automáticamente lo va a entender. O sea, estamos más acostumbrados a tratar con cantidades porcentuales. Y esa cantidad porcentual pues no va a servir mucho para la interpretación de los datos. Entonces ya se les dijo de que siempre a los problemas que se ponen en una evaluación, eh, al último se le va a poner interprete el resultado. Entonces tenemos que buscar una interpretación que, ¿no? que sea fácilmente entendible. Entonces ahí se recomienda pues eh, si el término está en decimal, colocarlo en términos porcentuales. Ya tenemos una frase más digerible, ¿no? Que no sea simplemente técnica. Porque eso es lo que se busca, simplificar, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de personas. Ya, entonces, en la siguiente diapositiva ya está una tabla ya construida, no que se trata pues de un caso, no que es corresponde a los gastos que tienen los propietarios de automóvil de un conjunto de conceptos, ¿no? Es decir, tiene que ahí indicar en qué gasta más, ¿no? Si en combustibles, en intereses de créditos para el auto, en el taller automotriz, ¿no? En reparaciones, ¿no? Pues acaso tiene una falla, ¿no? O sea, el automotriz significa pues mantenimiento, ¿no? Que no necesariamente que el auto esté malogrado para mandarlo a revisar, ¿no? En cambio, reparaciones sí, ¿no? Entonces, si ven algo defectuoso en el auto, entonces lo llevan al taller. Inseguros, ¿no? En depreciaciones, ¿no? O sea, entonces es una frase completa. Seguros, permisos y depreciación. O sea, en realidad hay 5 clases. Es una variedad cualitativa. El concepto no se puede expresar en un término numérico, ¿no? Bien, entonces la cantidad de propietarios que se encuestó fue casi 3.000, ¿no? 2.900 y tanto. Y lo que figura ahí en la tabla, es decir, la frecuencia correspondiente, son esas cantidades que están en el PowerPoint que les pasé. Ya, entonces más abajo ahí figura su gráfico. Esas cantidades que figuran en el PowerPoint son 603, ¿no? 603, 279, 930, ¿no? 646, 492. ¿No? Y las categorías ya lo tienen ahí en el PPT, ¿no? Combustibles, ¿no? Intereses, para el mantenimiento, ¿no? Reparaciones, ¿no? Y el resto, ¿no? Seguros, permisos de precisión. Ya que no son 6, son 5 que digan, ¿no? Bien, entonces ya contado, como figura ahí en el PowerPoint, son la cantidad de encuestados que tengo. Entonces aquí ya se hizo la división. De repente me salió, ¿no?
de que coincide perfectamente. Eso se debe a que he tenido la suerte de que los decimales que me lanzó esa división no dieron tantas cantidades. No, por ejemplo, aquí el primero dio 0.234, el otro 0.095, 0.315, 0.219, 0.167. Bien. Entonces generalmente pues en los ejemplos que ven en los libros no le ponen casos ideales. Pero cuando se lo aplican a la vida real, no van a ver de que por lo común no va a coincidir perfectamente con la cantidad. Entonces pues, nada más se multiplica por 100, que aquí sí corre el punto decimal dos lugares a la derecha y tenemos la cantidad expresada en porcentaje, ¿no? 20.4%, ¿no? Y 9.5%, 31.5%, 21.9% y 16.7%, ¿no? Que sumamos el 100%. Ya. Entonces claro que aquí el dibujo que se ha hecho con software, pero usted tiene que hacerlo a mano, pues, ¿no? No van a hacer pues un gráfico tridimensional en su examen, ¿no? Tiene que ser lo más simple posible. Entonces, por ejemplo, ahí le, es, está haciendo el gráfico circular, ¿no? Y ahí pues dividir los sectores, ¿no? Primero es 20%, ¿no? Y así sucesivamente van a tener como tajadas, ¿no? De la torta. Ya. Entonces, comparando los porcentajes, podemos ver de que la mayoría recae aquí, ¿no? Ese es el máximo. Entonces ahí se le puede dar una interpretación, ¿no? De que la mayoría de personas está gastando más dinero en mantenimiento, seguido de las reparaciones, ¿no? Y el mínimo también tiene una consideración en la interpretación, ¿no? El mínimo vemos que es 9.5%. Entonces quiere decir de que no, en la menor cantidad de personas no le dan pues eh, como gastos a interés y crédito, ¿no? O sea, en eso se gasta menos, en intereses y créditos. Entonces eso se puede acompañar pues a la interpretación, ¿no? Es decir, dicen ahí interprete el resultado. Entonces pues al último, ¿no? Ahí ponen interpretación y lo que les acabo de decir, ¿no? Recordemos que la interpretación pues no solamente es una cantidad numérica, tiene que estar esa cantidad numérica acompañado de las unidades y hacer referencia al problema. Mm, bien, entonces de eso trata la, este tipo de variables, ¿no? Que son cualitativas. Si ven más abajo de las diapositivas, van a ver de que si la variable se puede expresar en términos numéricos, o sea, como cantidades, generalmente de índole puntual, ¿no? Entonces se pueden ordenar bajo una tabla de frecuencia de variable discreta.
Puntual quiere decir de que en nuestro caso pueden ser valores enteros. Pero hay una cosa que tenemos que ver. Esos valores que podría ser el resultado de una encuesta puede hacerle que tenga dentro de las cantidades que hemos hecho la medición repetencias. Entonces ese es algo favorable. Esa repetencia quiere decir que el valor se repite varias veces. No solamente uno, sino varios valores. En el caso más concreto, sería pues del, la, de tercer año, ¿no? En donde están ustedes, de la Facultad de Ciencias Contables. Entonces lo que van a observar es de que existen varias personas o alumnos que tienen determinada edad. O sea, si yo pregunto y uno tiene 20 años, entonces no es el único que tiene 20 años. Varios, inclusive muchos, ¿no? De que tengan esa edad. De repente hay otros que tienen menos, otros que tienen más. Y también va a ser eh, repitente esa cantidad, ¿no? Entonces tenemos pues cantidades que se repiten con bastante frecuencia. Entonces, teniendo ese tipo de datos, ordenamos una tabla muy parecida a la anterior. O sea, me refiero a esta. La única diferencia es de que vamos a tener aquí cantidades en lugar de palabras, de atributos. Es decir, que ya no va a ser palabras, sino van a ser cantidades numéricas, que es el valor de la variable. Entonces, con la cantidad numérica se exige un poco más en el tratamiento de las tablas. En el caso cualitativo, nos decían de que solamente era necesario tres columnas, ¿no? La columna del F, la columna del H, la frecuencia relativa, y la porcentual, que le hemos expresado como P sub I. Eso se nos decía en el caso de tener una variable cualitativa. Pero en el caso de tener una variable cualitativa, vamos a tener aquí cantidades. Y en el caso de la edad, no puede ser 19, ¿no? 20. Que son las edades clásicas, ¿no? Entonces eso generalmente se especifica, ¿no? Aquí en la variable. Entonces nuestra variable X o Y son edades, ¿no? Digamos del tercer año. Bien, entonces una vez pues, ¿no? Haciendo el conteo, cuántas personas eh, tuvieron 19 años, lo ponemos acá, cuántas 20 y así sucesivamente. ¿No? Entonces esa va a ser la frecuencia. Y la frecuencia pues recordemos de que es n, ¿no? Esa cantidad de acá, ¿no? Entonces con esa frecuencia podemos construir inclusive otra frecuencia que se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces si ustedes observan ahí en esa página de ¿no? que les di en el PowerPoint, van a ver de que va a existir más cantidades que tenemos que hacer los cálculos. Aparte del F, tenemos la frecuencia acumulada,
que es F mayúscula. Continuando con el H, que hacemos como sale, no que es la división, ¿no? Del valor que hemos contado de cada uno de ellos entre el total. Y así va a salir nuestro H. Entonces esas cantidades lo colocamos aquí en cada una de las categorías, es decir, de las edades, ¿no? Y también, así como aquí hemos tenido un acumulado del F, aquí podemos tener un acumulado del H. El otro término que habíamos usado en la tabla anterior de cualitativa era el P. P minúscula. Y ese P nada más era el producto del H por 100. ¿No? Recordamos que corríamos el punto decimal a la izquierda 2 lugares, ¿no? Y esa sería nuestra cantidad expresada en porcentaje. Bien, pero también podemos obtener el P porcentual, el P mayúscula, que es el acumulado. Entonces su simbología es P mayúscula, una P más grande, ¿no? Con el respectivo símbolo de... ¿no? Y ya tenemos ahí el acumulado de P. Entonces, ¿cómo se hallan esos acumulados? Entonces, acumulado quiere decir de que está acumulando. Lo que acumula son los valores anteriores, incluyendo el suyo propio. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, en el ejemplo de la diapositiva, en donde el caso es de que se ha aperturado un banco, ¿no? Y entonces, mediante un sondeo de los 6 primeros días, una agencia de banco, ¿no? Porque es una entidad pequeña. Entonces, durante los 6 primeros días, se ha hecho un sondeo de cuántas personas han venido. Entonces, el primer día dice que hubo 25 personas. El segundo día puede ser de que haya concurrido un poco más, 27. El tercer día, y así sucesivamente, vamos a tener un conjunto de datos ya en realidad son más días que se ha sondeado. No creo que son 20 días, ¿no? No, son 16 días. 16 días. Entonces aquí sí que nuestra cantidad de datos son 16. Ahí es el problema, ¿no? Entonces el primer día hubo cierta cantidad de clientes. El segundo día otra cantidad que de repente es igual o diferente. Y así sucesivamente hasta el día 16. ¿No? Y eso está en la tabla que figura, ¿no? Con la cantidad numérica de cada día. Entonces ahí vemos cantidades que se repiten. Que se repiten.
Por ejemplo, vemos varios 25, ¿no? Que quiere decir de que en esos días acudieron 25 clientes. También podemos observar varios 26 y así sucesivamente. De repente algunos se repiten solamente una vez. Por ejemplo, vemos de que solamente una vez hubo 30 personas y también 31. Bien. Entonces contamos las repetencias. O sea, para nuestro caso, que es la tabla ya no cualitativa, sino cuantitativa discreta, porque aquí se dice discreta porque las cantidades que toma nuestra variable son puntuales. Ya después vamos a ver de que es posible que tengamos rangos. Entonces en este caso ya no es discreta. Eso lo vamos a ver después. Mientras aquí las cantidades que se repiten son 25 clientes, ¿no? 26 clientes, 27, 28, 30 y 31, ¿no? Bien, entonces a esas variables se le llama Y1, Y2 y así sucesivamente. Hasta el último que es 10, 6. Entonces al hacer conteo en los 16 días se ha encontrado de que, vamos aquí lo más arriba, se ha encontrado de que en 2 días acudieron 25 clientes al banco a hacer alguna transacción. Ese conteo es la frecuencia, pues. De los datos vemos que existen dos 25 y el conteo lo ponemos aquí en frecuencia. Pero sí, más personas acudieron, ¿no? 26 personas más veces. O sea, si ven en la tabla, van a ver de que son 4 veces que se repitió el 26. O sea, de los 16 días, 4 personas, 4 veces, asistieron 26 personas. Igualmente 27. Y también 28. ¿No? Entonces en esos lugares consecutivos acudieron, ¿no? Una repetencia de 4. Ya en el caso en que acudieron 30 personas, 30 clientes, fue solamente una vez, dentro de los 16 días. ¿No? Y se ha colocado, ¿no? También en 31. Y así vas a salir nuestra frecuencia, que es la primera columna. Entonces ya con eso, basta que tengamos pues la primera columna para que salga todo lo demás. Entonces esa es la facilidad que se tiene, ¿no? Lo único dificultoso nada más es eh, hacer el conteo. Cómo sale nuestro F minúscula, la frecuencia absoluta. Porque el resto ya es mecánico. Entonces hemos dicho de que la frecuencia acumulada va a ser el conteo histórico, o mejor dicho, todo lo que ha sucedido del lugar donde estoy con los anteriores. Pero si nos citamos aquí en en el primer caso, ¿no? En donde acudieron 25 personas, vemos que anteriormente no hay 24. ¿No? Porque si extendiéramos esta tabla, seguiría 24, 23, 22, ¿no? Y igualmente para abajo. ¿No? Como aquí es 31 y que le sigue es 32. Pero ya ni más porque no hay
días en que acudían 24 personas. No, por lo menos acudieron 25 personas. Ya, entonces es mucho que la acumulada es la frecuencia correspondiente a ese nivel, es decir, el 2 con las frecuencias anteriores. Pero anteriormente no hay nada. Entonces aquí sí que lo copiamos tal como está. Y así nos vamos a la siguiente frecuencia acumulada, ¿no? Entonces la frecuencia correspondiente a ese nivel es 4. Y anteriormente se hay una frecuencia, que es 2. Entonces la acumulamos con este. Sería 4 más 2, 6. Entonces aquí dice que aquí le corresponde el 6 en la acumulada. Claro, no hacemos esta suma, le ponemos directamente la cantidad sumada. Porque si no nos va a ocupar en la tabla mucho espacio. Eso se hace en forma imaginada, ¿no? Similarmente pues hacemos con la tercera y la demás. Por ejemplo aquí salió 10 porque la frecuencia que es 4 acumulada con las anteriores tenemos 4 más 4 más 2 que es 10. Y así seguimos hasta el final. Aquí sumamos a 14. Aquí 15. Y aquí 16. Entonces aquí hay una propiedad muy importante, ¿no? De que la suma de toda la frecuencia que es nuestro n, que en este caso es 16. Si ustedes suman 2 más 4 más hasta 1, da 16. Va a coincidir con el último valor acumulado. ¿No? Entonces esa propiedad es muy importante para cierto tipo de problemas que son de manipulación de tablas. Lo vamos a encontrar en los problemas. Bien, entonces vamos a continuar con el H sub i, que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la división de cada frecuencia correspondiente a cada nivel o clases, porque esa se le llama clase. Y pues acaso a cada nivel se le llama clase. Clase 1, clase 2, clase 3, hasta la última, que es la sexta, ¿no? Entonces el H sub i es cada frecuencia entre el total y siempre nos va a dar el valor decimal que estábamos diciendo, ¿no? Entonces ahí le van los valores que están en la tabla. ¿No? En donde ahí está puesto pues 0.1250, ¿no? Que sale dividiendo 2 entre 16. Y así para cada uno de ellos. Son valores decimales. Que como hemos dicho se pueden tratar como probabilidades. Y a sumar pues toda esta columna se va a acercar a 1. Entonces como son probabilidades, es bueno expresar en términos porcentuales para tener mejor interpretación, ¿no? Y eso ya corresponde a las columnas últimas, ¿ya? Entonces el H sub I mayúscula, que es la acumulada, va a ser calculada mediante la misma forma como se calculó el F sub I. Es decir, que se le va a asignar la suma de su propio nivel con los anteriores para poder escribirlo ahí. Entonces como aquí el primero no tiene nada que acumular, se copia lo mismo, ¿no? 1250. Y ahora a partir de la segunda sí se va acumulando.
Y por ejemplo, hay una segunda, tenemos que el valor de h minúscula es 0.25. Entonces aquí sí que ahí sí podemos acumular, ¿no? Porque aquí hay un anterior. Y nos sería 0.3750. Entonces así de esa forma pues se van a formar las h sub i, ¿no? Con respecto a la h minúscula. Y el último valor, tal como en el caso anterior, va a corresponder a la suma total anterior. Entonces como aquí es 1 el acumulado total, vemos que coincide con la suma de toda la columna. Así como aquí coincide el 16 con el 16, aquí el 1 con el 1. Entonces multiplicamos el h minúscula por 100, tenemos ya la expresión porcentual de la frecuencia relativa. Entonces nada más acordamos el punto decimal dos lugares y nos sale cada cantidad, ¿no? Por ejemplo aquí es 12.50%, el P mayúscula es el H mayúscula, también que toma la misma cantidad. Y seguimos así con los demás términos. El H minúscula segundo es 25% y el otro va a ser 37.50, ¿no? Entonces así ya tenemos los respectivos P y P acumulado. Entonces así se va a hacer las tablas discretas. Entonces generalmente se acostumbra a graficar este tipo de tablas y con los gráficos de barras o bastones, porque algunos en lugar de las barras dibujan cintas delgadas, ¿no? Esos son bastones, que parecen más una raya, ¿no? Vertical. Como también gráfico circular, ¿no? Entonces esos gráficos están puestos ahí en la diapositiva, ¿no? Y así pues va a ser el gráfico correspondiente, ¿no? Entonces ya la siguiente entraríamos a la tabla continua. Entonces por ahora nos quedamos acá.